aprovechar la presencia de profesionales médicos como la doctora Zuly Suárez y del doctor Nicolás Aguayo. Doctor, ¿cuándo fue usted por primera vez director de esta lucha? En el año 1992. ¿92? Sí, tuve 20 años. Desde 92 a hoy, ¿cuánto tiempo pasó? 25. 25 años. ¿Y usted estuvo al frente 2 décadas? Así mismo es. Bueno, O sea, de forma... estuve fuera 1 año y medio, pero fue del 92 al 2012. Bueno, pero para llegar a esto, en 1992... Así es. ¿Se hablaba y cómo de este tema? Bueno, yo en estos días que la prensa me ha buscado con relación a este tema que se dio noticia en estos días, ¿verdad? Decía que me quedé muy sorprendido porque como que volvíamos a aquella época. Yo había llegado recién de fuera del país, en donde sí veía una enorme cantidad de pacientes con VIH. En Paraguay habían como 15 más o menos, solamente 15 personas. O sea, registradas y conocidas oficialmente, oficialmente 15 personas. Exacto, en buen detalle, ¿verdad? Registradas y conocidas oficialmente. Y en ese entonces había que trabajar en varios aspectos. Comenzamos con 7 personas y después, cuando nosotros salimos, estábamos ya con Zuly entre ellas, ¿verdad? Cerca de 70, 80 personas más o menos trabajando en la lucha contra el SIDA con fortalecimiento del laboratorio, de diagnóstico, tratamientos, etc. Pero ¿dónde quiero llegar relacionado a este tema? En esa época había mucha discriminación relacionada a la desinformación y a la falta de educación. Yo recuerdo así casos muy emblemáticos, una persona muy conocida de nuestra sociedad tenía el VIH, hacía sus tratamientos en São Paulo y me llamaron un día para verlo, y visto que tenía una lesión, así, bueno, no viene al caso, pero le invité a un dermatólogo para que lo vea, que lo viéramos juntos. Y recuerdo que comenzamos a examinarlo, yo le estaba presentando al paciente y le presenté, él estaba examinando y cosas así, y le dije que era una persona VIH positiva y soltó la mano y me dijo que yo era un irresponsable, se fue y se lavó la mano, ¿verdad? ¿El dermatólogo? El médico, sí. Bueno, ese tipo de discriminaciones, así como las discriminaciones en el ámbito laboral, la discriminación en el ámbito educativo, ¿verdad? Hemos luchado muchísimo para poder apoyar a niños y niñas para que pudieran asistir a clases. Trabajábamos con los ministros de educación en ese entonces y se conseguía que el niño o la niña continuaran en clases, pero... Y no hace mucho tiempo, doctor, recuerdo que se había apedreado una casa de retiro, una casa donde fueron llevados unos chicos. Eso fue en Pirayú, no, en Tobatí. En Tobatí, ¿verdad? Sí. O en Pirayú. Que tenían VIH. Viene una vez a mi oficina una hermanita italiana, una monja, muy simpática. Ella tenía como más de 80 años, y me dice que ella quería donar una casa para que sea un albergue de niños con VIH. Entonces, en ese entonces me dice, bueno, listo, tengo que hablar con la gente del Ministerio de Salud para que pueda hacerse la donación. Y recuerdo que me dicen, no, yo no confío en el Ministerio de Salud, yo confío en usted, yo quiero donarle a usted la casa a su nombre para que usted instale el albergue. Yo le dije que sí, pero con un condicionamiento, que si yo no podía instalar ese albergue, esa casa iba a ser devuelta a la propietaria o quien fuera. Bueno, se armó esa asociación Rayos de Sol, ella fue la que colocó el nombre, la monja, y también Zuly participó y varios otros integrantes del PRONASIDA fueron miembros de la comisión directiva. Y bueno, conseguimos instalar con donaciones, etcétera, la casa, y llevamos, en ese entonces había ido una sola niña, y el pueblo se levantó y apedrearon la casa y querían incendiarla. Y todo está relacionado al desconocimiento, ¿verdad? Y este tipo de cosas, ¿cómo se manejó?
Este tipo de cosas, lo que sucedió esta semana es volver un poquito al pasado. Claro, yo por eso le preguntaba cómo se origina esto en materia de información. Evidentemente algo no aprendimos, o hubo un sector de la población que no aprendió o no le prestó atención a lo que se enseñó. Porque se habla permanentemente de una cuestión de educación, de conocimiento, de información, y yo creo que a esta altura, o 10 años atrás, a este tiempo, es muy diferente con relación a lo que era 1992. Ahí aparte era criminal, era marginal, había mucha homofobia, discriminatorio, de todo era, ¿verdad? Pero le digo nomás a la doctora Zully, ¿qué es lo que no se aprende? Porque yo no quiero centrarme en este único caso que es terrible y que está en el ámbito de la justicia. Uno no puede evitar ocuparse de ese tema. No pasa por saber o no el nombre. Yo creo que todo el mundo ya sabe porque de una u otra manera se pasan el nombre y todo lo que se quiera. Pero acá estamos hablando de una persona que tiene una formación profesional. No es alguien que nunca accedió a un dato, a una información. Y eso creo que tiene que preocupar o multiplicar la preocupación, doctora, evidentemente. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy en representación de la doctora Tania Zamudio y todo el equipo del Programa Nacional de SIDA. El Programa Nacional de SIDA es también el Programa Nacional de otras infecciones de transmisión sexual. O sea, toda la parte de la información que nosotros recibimos, tenemos mucha mayor cantidad de personas con otras infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, el VIH desde los años 80 siempre tuvo una inmediatez muy importante, que a pesar de que hemos trabajado bastante, y eso en nuestro país, en el sentido de, sobre todo, el derecho de la persona que adquiere el VIH, pero también la orientación, la información en cada servicio de salud. Pero también lo que se suma ahora es la forma en que la información no solamente ya es persona a persona, sino que es a través de redes, ¿verdad? Y en ese sentido es que no hay prácticamente el respeto del derecho de las otras personas, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar mucho, pero sobre todo a nivel ya desde las escuelas, colegios, ¿verdad? Que nuestra sociedad de por sí sea mucho más inclusiva, a pesar de todos los trabajos que se vienen realizando. Todavía tenemos, como decía el doctor, médicos que se niegan a atender hoy en el 2017. Imagínate la operación en el 92. Entonces, ¿qué podemos pedir? Eso sí, a una población que tampoco no tiene toda la información, pero también no tiene la percepción de riesgo. Yo estaba haciendo toda esta semana un seguimiento al caso de esta denuncia, y la gente en las redes sociales me cuestionaba y me preguntaban también por qué no dábamos la identidad de la persona denunciada de ser el transmisor del VIH, porque dice que con nuestra actitud, con la desinformación de parte nuestra, estábamos poniendo en riesgo a muchas otras personas, pero existe la ley 3.940 que nos limita a dar la identidad, tanto del presunto transmisor como de las personas que son portadoras del VIH. Y también ayer, cuando se supo de la detención del denunciado, en las redes sociales publicaron una fotografía y dijeron: ya fue detenido el abogado que transmitió VIH a más de 13 mujeres, y este es. Una locura. Y era una persona que no tenía nada que ver. Esa pregunta que es muy fácilmente respondible. ¿Por qué no se da a conocer? Porque no tiene sentido, no tiene beneficios. Porque vos podés dar a conocer una persona, y no solamente para proteger la intimidad de las personas, no solamente para proteger los derechos humanos de esa persona, sino ¿de qué te sirve conocer a una? Y te cuidas de esa sola. Detrás de una hay 15 o 20 que no las conoces y que tienen el VIH. Entonces, el mensaje de prevención es: cuídate de todas y de todos, no solamente de aquel que vos conoces, porque ese es el error. Yo tengo sexo con un amigo mío o amiga mía, yo lo conozco. Pero no sabes que... Estás teniendo sexo con él o con ella y con todo su pasado. Cuentan que se debe multiplicar por 7. Si tenés relación sexual con una persona, hay que estimar que tuviste sexo
con otras 7 personas. ¿Es así más o menos el cálculo? Sí, o más. O más. Hoy día ya tal vez un poquito más. Y también los propios médicos, siempre, yo recuerdo una reunión que fue en Ciudad del Este, que fue bastante álgida, digamos, en donde me reuní con un grupo de médicos que ellos exigían, nosotros fuimos y dijimos, no es obligatorio a la persona hacerse el test de ELISA. No pueden ustedes pedirle compulsoriamente a los pacientes que se hagan el test de ELISA. Si quieren convencerle, no hay problema. No, pero nosotros tenemos derecho, tenemos el absoluto derecho de saber a quién vamos a operar. Y yo les dije, esto mismo. Quiere decir que vos vas a operarle a una persona que tiene el VIH como cirujano plástico y a otra que pensás que no tiene, como un carnicero. Y aparte de eso, si ustedes tienen el más absoluto derecho de hacerle o pedirle el test a una persona a quien ustedes van a operar, este paciente o esta paciente también tiene el absoluto derecho de pedirle a ustedes como médicos, cirujanos, que también se hagan la prueba, porque también... Sí. Entonces, eso también se fue diluyendo, pero ahora esto vino con mucha fuerza. Sí, en todo este año también hemos tratado de que no se considere solamente poblaciones vulnerables, sino que toda la población, ¿verdad?, que ha iniciado ya su actividad sexual está expuesto a adquirir cualquier infección de transmisión sexual, no solo el VIH. A diferencia de otras infecciones, el VIH es una enfermedad viral que no se cura, pero sí es tratable. Se puede controlar o se puede tratar, ¿verdad? Exacto. En ese sentido... Anteriormente, doctora, se tenía una enorme cantidad de pastillas que uno tenía que tomar. Ahora, con una sola pastilla, uno se trata. En ese aspecto también podemos decir que el Programa Nacional de SIDA realmente se ha convertido en una política de Estado, porque a pesar de varias administraciones en todos estos años, se ha seguido la misma línea y ya llegamos hoy día a tener lo mejor en tecnología de diagnóstico y también en tratamiento. Yo le pregunto a ustedes, porque ahora se discute mucho la identidad, la prevención, hay que saber, se tiene que conocer, hay que denunciarlo. Una persona que tiene el virus, ¿se percata? Sí, vamos a suponer que no se haga el estudio. Generalmente no. Puede pasar hasta 5. No siempre, ¿verdad? O sea, que puede pasar 5 a 10 años desde que adquirió hasta que presente los primeros síntomas. ¿Y cuándo empieza a, cómo se dice? A tener síntomas. Sí. No. A hacer SIDA. SIDA es la parte fase terminal. Sí, pero quiero decir que el síntoma, ¿a partir de qué momento puede tener? Usted me dice 5 o 10 años. Sí. Pero eso a veces los primeros síntomas pueden ser en caso de una infección aguda, hay una parte de una infección aguda, y la persona puede tener una especie de estado gripal muy fuerte. Dolor de cuerpo, como si fuera nosotros le llamamos... Puede que no tenga idea de lo que le esté pasando, ¿verdad? Puede que crea que sea un cuadro gripal, ¿verdad? Así mismo. Pero uno tiene que mirar su pasado. Es muy difícil de hacer el diagnóstico en ese momento. Bueno, vamos a ver. Entonces, puede pasar 5 años y ahí recién puede comprobar de acuerdo, porque el dolor o el síntoma va a ser permanente, ¿verdad? De repente vos tuviste relación con una persona. Sí. Al cabo de 6 meses te fuiste a hacer todos tus análisis, no te salió nada. Al cabo de 1 año, tampoco. Pero al cabo de 2 años, te sale. O la otra persona sale al cabo de 5, al cabo de 6, porque depende de el estado inmunológico. Por eso es que insistimos en que tenemos que hacernos chequeos anuales, que incluya el VIH y la sífilis. Porque eso, al mes, si la persona con que uno tuvo relación tiene VIH, al mes ya va a salir positivo. Solamente que la persona no presenta todavía los síntomas. Pero la positividad sí, desde el primer mes ya puede, porque... Y la positividad significa que ya transmite, desde el primer momento. Exacto. O sea que él puede que no se dé cuenta. La persona, vamos a suponer, puede pasar 10 años y se llamaba... pero a los 2 meses de que ya tuvo relación sexual con otra persona, ya le puede transmitir. A mí me gusta mucho más llamar a las personas con infección por el VIH o enfermedad por HIV, en donde vos tenés un periodo muy largo de tiempo, como decía la doctora Zulli, en donde la persona es asintomática. El 80% de ellos recién después de los 5 o 7 años tienen los primeros síntomas. Un 10% pueden tener entre los 2 años y 5 años los primeros síntomas, son los menos. Y un 5% pueden tener síntomas muy tarde, después de los 10 años. Entonces, a lo largo, desde el primer día de infección hasta el final,
él es infectante, siempre y cuando no esté bajo tratamiento. La política que tiene hoy día el Programa Nacional de Control del SIDA, que es una política muy buena, que están suministrando medicamentos, como decías vos, de una sola pastilla, ya a todos los pacientes, en donde no solamente le das, como en el pasado, de acuerdo a sus defensas, íbamos controlando, bajaba hasta un nivel peligroso y ahí, por recomendaciones internacionales, se instituía la terapia. Hoy día se trata, a todo el que se diagnostica. A todos. ¿Por qué? Por varios motivos. Para que vas a evitar que bajen sus defensas, uno. Y dos, para que, según los estudios presentados, para que haya mayor posibilidad de corte de transmisión. Entonces, una persona tratada y bien tratada es prácticamente no infectante. Y en ese sentido se ha invertido bastante, ¿verdad?, a nivel del Estado paraguayo para que toda la población acceda a ese tratamiento. Un ratito quiero ir al Poder Judicial, está Fátima Garay. Fátima, ¿qué novedades tenemos? Buen día. Sí, muy buenos días, y en minutos nada más comparece el abogado acusado presuntamente de contagiar VIH. Justo aquí está llegando. Está llegando y va a ingresar a atención permanente, donde el juez penal de garantías, Oscar Delgado, le va a tomar su audiencia de imposición de medidas cautelares y posteriormente también brindará una conferencia de prensa para brindar todos los detalles acerca de esta comparecencia. Él está acusado por lesión grave. La Fiscalía pide de momento prisión. Esto es, reiteramos, por una sola acusación, teniendo en cuenta de que esta semana podría haber otra imputación, porque la prueba que se le practicó a una de las denunciantes ya dio positivo nuevamente al VIH, así que tendrá su segunda imputación. Recordemos que son 7 denuncias en total que están en proceso. Una vez que culminen todas las pesquisas, se sabrá cuántas imputaciones hay en contra del abogado por lesión grave, ¿verdad?, teniendo en cuenta de que había transmitido VIH también a sus exparejas. Bueno, vamos a estar atentos entonces. El que va a hablar después es el juez, dijiste, Fátima. Oscar Delgado. El juez Oscar Delgado. Y paralelamente también hay audiencia de imposición de medidas para los detenidos el día de ayer en los allanamientos simultáneos efectuados por la Fiscalía Antidroga. También comparecen aquí en atención permanente, compañeros. Hay mucho trabajo hoy sábado en tribunales. Sí, mucho trabajo hoy aquí. Bueno, vamos a estar atentos y volvemos en un ratito, ¿eh? Muchas gracias, Hasta muy luego. amable. El que salió de la oficina recién se le cruzó frente a Fátima. ¿Se dieron cuenta? ¿No se dieron cuenta? No, no me fijé. Frente a la cámara, entre la cámara. Bueno, que cada uno está en lo suyo. Se discute mucho, esto tiene relación ya con la justicia. Esta persona ya está en la justicia. Ustedes por protocolo, ¿qué sugieren? ¿Qué debe hacer una persona? Vamos a suponer que una persona, yo recién le preguntaba si está informada, si tiene conocimiento. O sea, puede que no tenga conocimiento y ya esté con el virus, ¿verdad? Y puede que ahí esté transmitiendo. Vamos a suponer que la persona sepa, que ya tenga el resultado de... Sepa que es portador del virus. Que es portador del virus. Para tener una relación sexual responsable, él tiene que proponer el sexo con preservativo. Así mismo. ¿Verdad? Así mismo es. ¿Él o ella? Él o ella. Y ella Perfecto. también. Ella también, con preservativo. La responsabilidad es compartida. ¿Qué pasa si uno sabe que tiene y no propone de esa manera? Y bueno, como mínimo es irresponsable. Porque ustedes no pueden entrar, no hay una recomendación así que... O sea, la recomendación está. Claro, la recomendación está. Pero jurídicamente tampoco ustedes pueden evaluar, ¿verdad? Lo que pasa es que estos pacientes pasan por el psicólogo, pasan por el servicio de consejería, en donde el Programa Nacional de SIDA les recomienda cuál debería ser su conducta. O sea, se les mira, en caso que tengas relaciones sexuales, debes usar preservativos en todas tus relaciones sexuales. O sea, esa parte está cubierta, ¿verdad? En cada es parte del protocolo, ¿verdad? Nosotros tenemos a través de la captación de embarazadas con VIH, ¿verdad?, que el siguiente paso es que traiga a la pareja y entre los dos, ¿verdad?, se informa sobre el diagnóstico y de todas las ventajas. También hay un poco de tabú en el sentido de que a veces la propia persona, ¿verdad?, el hecho de adquirir VIH es como que ya tiene una sentencia de muerte. Sin embargo, actualmente es una enfermedad crónica, claro, que es tratable y que uno, una vez que está en tratamiento, puede llevar una vida normal. Normal. Pero fíjese, en un caso, 7 mujeres aparentemente
tuvieron relación con una Se persona. habla de muchas más, ¿verdad? No, pero 7. Y de las 7 mujeres que tuvieron, 5 tuvieron hijos. Por lo que leí. O sea que hay un enorme acto de irresponsabilidad si era con conocimiento. Hay un caso también que se dio en un matrimonio, que creo que fue a la justicia. Sí, caso. se fue a la No justicia. es que creo, estoy seguro que fue a la justicia. No, se fue, se mediatizó. Se dio en un matrimonio. La esposa Pero le demanda el nombre. La esposa descubre que él tenía el virus y ellos se habían casado. Se le condena a 2 años de cárcel. Pero dice que se le condenó por un arreglo previo a 2 años nomás de cárcel porque creo que en ese momento ya llegó a la fase terminal el hombre y bueno, ya tenía la sentencia más que jurídica. Este caso es bastante complejo. Nosotros, como técnicos, es muy difícil que podamos ¿Verdad? meternos. Claro, por eso decía, una evaluación jurídica ustedes no sí. pueden hacer. Ustedes lo que pueden hacer es recomendar, enseñar, educar e informar. Así mismo es. Y de 1992, doctora Zulia, hoy, el doctor contaba 15 personas más o menos registradas. Y conocía, yo decía oficialmente, no conocía públicamente, oficialmente con datos. A hoy, ¿cómo creció eso? Y tenemos cerca de 13.000 registradas. 13.000. Y se estima que tenemos 16.000. O sea que hay un grupo de 3.000 que no conoce que está con VIH. Y no puede ser más. Si hay 13.000... Y esas son estimaciones que nosotros recibimos de acuerdo a los datos que vamos, por cada año que vamos captando más personas, eso se hace, es una estimación que se hace a nivel mundial, ¿verdad? Y el mejor mecanismo de prevención sigue siendo el uso de preservativo. Es el único, la única medida la preventiva. fidelidad también. La fidelidad, claro. La La abstinencia. La abstinencia. Y el preservativo. Sí, nosotros... O sea, son o sea, diferentes. hay tres opciones, una ¿verdad? parte es el preservativo, también se habla mucho de la circuncisión, es una forma de prevención también, que eso es algo, una práctica que no es algo muy frecuente en nuestro país, Pero que se hace. pero que se hace y que ¿Por está qué la demostrado circuncisión? científicamente. ¿Y por qué eso beneficia? Sí. ¿En qué? Yo tendría cuidado con relación a la circuncisión, no es una eliminación Total. Disminuye, se ha visto que Es un mecanismo más de en los, prevención, en los no es que evita. judíos, ¿verdad? Ellos que tienen su... Por tradición. Por tradición lo hacen. La circuncisión, lo que pasa es que el virus entra a través del surco balano prepucial, cuando hace el prepucio bajar, hay una hendidura ahí, que cuando tenés el prepucio siempre está en una mucosa con mucha vascularización y tiene muchos macrófagos, que son células que captan al antígeno, en este caso el virus. Cuando se hace la circuncisión, desaparece esa membrana y la mucosa se vuelve mucho más rígida, mucho más dura. Entonces es más difícil que el virus pueda ingresar porque no hay tantos macrófagos en ese nivel. Pero lo que se ha visto ha sido una disminución en esos grupos de población de la transmisión del VIH, ¿verdad? Pero yendo a las opciones de prevención, la abstinencia sexual es muy buena. Yo he tenido conversaciones con los obispos, estoy hablando desde el año ya 98 más o menos. Era más difícil ahí. Y tuve una conversación, pedí ir a la Conferencia Episcopal Paraguaya, les expuse la situación y les decía yo a ellos, ustedes trabajen en estos dos temas, abstinencia, fidelidad, sigan ganando a mucha gente en ese tema. Y nosotros déjenos decir, para aquellas personas que no quieran entender y que no son religiosas, etcétera, la importancia del uso del preservativo. Entonces, cada persona tiene el derecho de elegir cuál opción utilizar. Por eso que insistimos mucho en la educación desde la etapa escolar, porque hablamos de un comportamiento sexual. Una persona que ya le captamos con 30 años, es muy difícil cambiar algunos comportamientos que ya fue adquiriendo a través de años de su vida. Entonces, eso es muy difícil de cambiar, pero se trabaja también una vez que uno hace el diagnóstico, ¿verdad? Sobre todo es el comportamiento sexual, darle todas las pautas de cómo puede cuidarse y de cómo puede cuidar a su pareja o sus parejas. Acá este es un tema de educación, información permanente. Y de percepción de riesgo también. Y de percepción y sobre todo de que se pueda comunicar lo terrible que puede ser esto. Pero al mismo tiempo cuando se tiene
porque hoy por hoy hay capacidad de controlar la situación y de tratar la cuestión. Así mismo. Eso se debe saber también. El Ministerio de Salud responde adecuadamente, tiene un programa, un super programa. Le escuchaba al doctor Aguayo decir en estos días en Monumental que hay que usar preservativo, pero no cualquier preservativo y no aquel preservativo que uno tiene en la billetera hace un año, por ahí si cae algo, ¿verdad? Y después ¿Cómo que saca. se cae algo? Es el término usual, doctor. ¿En serio? Al aire. Está diciendo Por favor. Parecen pescadores. Sí. Nosotros Claro, uno se no encuentra ocasionalmente y saca de su billetera un preservativo que tenía hace un año, que ya perdió el aceite que tiene adentro, qué sé yo. Claro. La verdad que falta, como decía Zully, ahora una creo. reautorización. Recordad, Zully, que nosotros hacíamos talleres de capacitación a periodistas, a jueces, han participado miembros de la Corte Suprema, a fiscales, etcétera, para que adecuadamente manejen los casos. Y ahora hay una camada grande de nuevos comunicadores que tal vez necesitan ser reforzados en sus conocimientos para manejar la información, para manejar Y a las adecuadamente la personas. información. Mucho cuidado hay que tener con esto, con el virus, con la información y sobre todo ante situaciones como la que estamos viviendo en estos días. Doctora, un placer. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias por la gentileza, doctor. Un gusto como siempre.